¿Qué tal, gente? En esta ocasión les voy a enseñar a cómo dibujar árboles en nuestras perspectivas. Este video ya lo había hecho, pero pues esta es como una segunda parte. Pero si quieren ver el primer video que hice, aquí arriba les dejo la tarjeta para que vayan a verlo. Vamos a dibujar nuestro primer tipo de árbol. Aquí voy a dibujar una línea que va a ser mi base, y a partir de este voy a dibujar tres líneas que van a representar el tronco. Voy a trazar un círculo, el cual va a ser el contorno de nuestro árbol. Aquí le voy a dar ahí unas líneas del lado derecho y le voy a dar unos puntos para representar lo que es el follaje. El siguiente árbol que vamos a dibujar, aquí yo voy a hacer el tronco con dos ramas, y de aquí voy a empezar a hacer el contorno a través de garabatos. Recuerden que el trazo debe ser muy suelto para que se vea un trazo más arquitectónico y no se vean tan pesados nuestros dibujos o nuestras líneas. Aquí le voy a dar otros garabatos por dentro para representar lo que es el follaje, y así es como queda. Para el siguiente árbol voy a dibujar lo que es el tronco. Después voy a dibujar un círculo que va a ser el contorno del árbol. A continuación le voy a dar un achurado en diagonal para representar lo que es el follaje, o igualmente representaría lo que es la zona de la sombra. Le voy a dar unos achurados aquí en medio para seguir representando el follaje, y así es como queda. Para el siguiente árbol voy a dibujar el tronco, y de ahí voy a sacar unas ramas. Sobre estas ramas voy a empezar a dibujar follaje del árbol. Recuerden que el trazo debe ser muy suelto y debe ser discontinuo para que el dibujo no se vea pesado. Aquí para representar el follaje le voy a dar unos garabatos. Igualmente representa lo que es la zona de la sombra, y así queda. Para el siguiente árbol voy a empezar dibujando el tronco y voy a sacarle unas ramas. Puedo trazar un círculo como referencia para seguir esa forma del árbol. Entonces ya cuando tengo esa referencia empiezo a remarcar el contorno con líneas discontinuas y en garabato para representar el contorno. A continuación le hago dos pequeños orificios, y sobre estos voy a dibujar lo que son las ramas. Le aplico un puntillismo para representar lo que es el follaje, y así es como queda. Para el siguiente árbol voy a trazar una línea representando el tronco. Voy a dibujar aquí con lápiz una especie de huevo, en forma de huevo, que va a ser la forma de la copa del árbol, y de aquí voy a empezar a sacar lo que son las ramas hasta el contorno. Ya después lo voy a remarcar, y así es como queda. El siguiente tipo de árbol es un poco más abstracto. Aquí el tronco lo dibujo con una línea, hago un círculo nada más, y le voy a aplicar después unos puntos que van a representar lo que es el follaje. Si se pueden dar cuenta, los trazos los estoy haciendo muy sueltos para que no se vean tan marcados sobre el papel. Para este árbol comienzo dibujando lo que es el tronco. Igualmente voy a marcar mi referencia con lápiz para la forma de la copa del árbol, y ya de ahí voy a empezar a dibujar el contorno con líneas discontinuas y garabatos, como lo hemos hecho en todos los árboles. Aquí le doy unos garabatos igualmente al interior para representar el follaje. A continuación voy a hacer una especie de pinos. Aquí solamente dibujo el tronco y le voy a dibujar un triángulo y le aplico un achurado en diagonal, o pueden aplicarlo en el sentido que ustedes quieran. El segundo tipo de pino que voy a dibujar ya es un poco más representativo. Igualmente marco mi referencia con un triángulo, y de ahí empiezo a hacer mis líneas para representar lo que es el follaje del pino.
Finalmente borro la referencia que hice con lápiz y pues así es como queda. Bueno amigos, y es así como queda. Recuerden que los trazos los deben de hacer muy sueltos para que se vean arquitectónicos y para que no se vean tan pesados. Apliquen estas técnicas de puntillismo, de ashurado y de garabato para representar los árboles. Eso ha sido todo amigos, gracias por ver el video, nos vemos en el que sigue.